Amén. Gloria al Señor. Este día nuestro título del mensaje es Morir para vivir. Vamos a hablar acerca de la muerte de Cristo. Este tiempo estuvimos hablando acerca de un ciclo de mensajes sobre la vida de Jesús, la vida, los hechos de Jesús. Y una cosa que definitivamente es gloriosa para nosotros como cristianos es la muerte de Cristo Jesús. Amén. Porque a través de ella vino la esperanza en nuestras vidas. Porque sin ella difícilmente nosotros hubiésemos tenido esperanza y menos estaríamos en este lugar. Quiero que abran su Biblia en Mateo capítulo 16, versos 21 al 25. Dice así la Escritura: Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero él se volvió y le dijo a Pedro: Aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. A sus discípulos Jesús les dijo: Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Por eso este día el título del mensaje es Morir para vivir. ¿Cuántos quieren vivir con Cristo? ¿Cuántos quieren tener una vida abundante y plena con Cristo? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a entender el mensaje de la muerte. Jesús les estaba hablando a los discípulos acerca de su muerte. Les decía que Él iba a padecer mucho y que esto no le hizo ninguna gracia. Un apóstol que estaba, o un discípulo más bien que estaba muy cerca de Él, como era Pedro. No le causó ninguna gracia. Y dice la palabra que empezó a reconvenirlo. ¿Qué significa esta palabra reconvenir en el texto original? Nos habla acerca de una amonestación, pero en una forma de regaño, de reprender. Como cuando ustedes reprenden y regañan a sus niños. ¿Recuerdan, padres, cómo lo hacen? Así Pedro estaba regañando y reconviniendo al Señor. ¿Se imaginan? Señor, no hables cosas negativas, piensa en ti mismo y piensa en nosotros. No estés hablando acerca de morir. ¿Qué es eso, Jesús? ¿Cómo es posible que tú estés hablando estas cosas? Eso no es amarte a ti mismo. Allí estaba el mensaje de Pedro, tratando de persuadir a Jesús. Pero ¿qué le dice Jesús? Jesús identifica muy bien que esto obviamente no viene de Pedro, sino que viene de parte de Satanás y le dice: Apártate de mí, Satanás. Pedro, no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿En qué piensan los hombres? En las cosas terrenales, en las materiales, en el confort propio de uno, ¿no es cierto? Pedro y los discípulos hasta este momento no comprendían que los sufrimientos, que la muerte y la resurrección de Jesucristo iban a traer un tremendo beneficio a sus vidas. No estaban entendiendo ellos. Obviamente estaban felices de caminar con Jesús, de hacer el ministerio con Jesús, de ser sus discípulos, de estar cerca de Él, de ver los milagros, señales, maravillas, de escuchar las palabras llenas de vida. Estaban contentos, pero no entendían el propósito por el que Jesús había venido a este mundo, que era para morir. Así como celebramos la Navidad, que significa nacimiento, porque es el nacimiento de Cristo Jesús, tenemos que celebrar la muerte de Jesucristo, porque a través de su muerte, porque a través de su resurrección nosotros podemos realmente tener esperanza de la salvación y la vida eterna con Cristo. Amén. Eso no estaban entendiendo aquel día los discípulos. Sin embargo, más tarde entendieron. Pero Jesús no quiere que veamos la muerte como comúnmente la vemos nosotros. Nosotros vemos la muerte simplemente como una pérdida, vemos como una tragedia, como un acontecimiento fatal que le puede acontecer a alguien, ¿verdad? ¿Qué dice aún la prensa? Ocurrió una fatalidad, alguien murió. Así es como vemos nosotros, como un acontecimiento terrible. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice Dios a nosotros como cristianos? ¿Qué nos dice? ¿Cómo tenemos que ver el sentido de la muerte? Vayamos a Filipenses capítulo 1, verso 21. Aquí el apóstol Pablo nos dice claramente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es el morir?
¿Puede decir más fuerte conmigo? Ganancia. Amén. Aquí está claro. Para uno que tiene a Cristo en su vida, el morir ya no es una tragedia, no es un acontecimiento terrible que le pueda pasar, sino es ganancia. El morir es ganancia para mí. Así dijo el apóstol Pablo. Y eso es lo que Jesús quiere, que nosotros veamos la muerte como una ganancia, como la meta a la cual tú y yo nos dirigimos. Amén. Allí vamos. ¿Dónde está nuestra ciudad celestial? Allí está. Amén. Allí está nuestra meta. Ese es nuestro destino. Allá es para donde vamos nosotros. Allá es para donde nos dirigimos nosotros. ¿Cuántos son conscientes de esto, amados hermanos? Muchas veces no somos conscientes, por eso estamos tan afanados y tan preocupados por las cosas de este mundo, por lo que nos acontece en este mundo, por lo que nos falta o por lo que nos sobra en este mundo. La gente se preocupa, los que no tienen, por lo que no tienen. Los que tienen mucho, ¿no es cierto?, por lo que tienen, porque están tan afanados en cómo preservar. Pero la gente vive en esos afanes. Sin embargo, Jesús quiere que pongamos nuestra mirada allá. Esa es nuestra meta, el cielo, estar con Cristo. Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el mensaje del Evangelio. Por eso para el cristiano la muerte no es el fin, sino el comienzo de una vida gloriosa, de una vida victoriosa. No es una derrota, sino es una victoria en Cristo Jesús. Amén, amados. Qué cosa más maravillosa que estar en la presencia de Dios. No es de ninguna manera derrota. Porque, ¿saben? Es el final de una vida de corrupción. Nuestra carne es corrompible, es corrupta. Nos enfermamos, nos pasan muchas cosas, nos vienen malos pensamientos, suceden muchas cosas con este cuerpo. Pero el día que muramos, simplemente seremos seres incorrompibles, no habrá más corrupción en nosotros. Por eso, para nosotros, la muerte es el final de una vida de corrupción. Amén. Sin embargo, este día no vamos a hablar de la muerte física, así que no se me asusten. Amén. Aunque debemos estar preparados para ello, pero no se asusten. Vamos a hablar acerca de la muerte en el sentido de morir a nosotros mismos. El cristiano debe tener como meta el desaparecer en esta vida para que Cristo se manifieste en uno. De eso vamos a hablar este día. Eso que incluso es más difícil que la muerte física misma, ¿no? Que nos cuesta mucho, ¿verdad? Pero vayamos a Gálatas para entender el contexto de la Escritura. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Así dice la palabra. Una vez más el apóstol Pablo enseñándonos lo que significa el morir. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí está. Esto es lo que vamos a entender este día. Debemos entender así nosotros el cristianismo, que fuimos llamados para morir, para estar crucificados con Cristo. Así lo dijo el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, para decir ya no, es más el famoso Pablo o el ex Saulo. Ya no más. ¿Cómo te llamas tú? Ya no eres más tú. Puedes como cristiano decir, yo ya no vivo, sino Cristo vive en mí. Para estar crucificados es que nosotros fuimos rescatados por Cristo. Para dejar de ser lo que éramos antes. ¿Quiénes éramos? ¿Cuál era nuestro currículum de vida antes de conocer a Cristo? ¿Qué cosas hicimos? ¿Por dónde pasamos? ¿Cuál era nuestra situación? Sin Cristo simplemente estábamos perdidos. Sin Cristo vivíamos una vida total de pecado. Y al vivir en esa vida de pecado sin Cristo, nuestro destino era el infierno. Estábamos condenados a ir allá. Sin embargo, Él cambió todo esto para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Y quiero que vayamos a Juan capítulo 3, verso 30, para entender realmente la esencia del cristianismo este día. Y lo dice así Juan el Bautista: es necesario que Él crezca y que yo decrezca. Mensaje sencillo, ¿verdad? Es necesario que ¿quién? Que Cristo crezca para que yo decrezca. Él tiene que crecer y yo tengo que morir, en otras palabras.
Juan el Bautista lo puso así de manera muy, pero muy clara. ¿Cuál debe ser el propósito de la vida de todo cristiano? ¿Cuál debe ser el propósito de la vida de todo seguidor de Jesús? Que yo decrezca, para que Él crezca. Tu propósito en esta vida como cristiano no es que tú seas rico, que seas famoso, que seas poderoso, que seas esto y lo otro, que te dicen muchos de los predicadores modernos. ¿Sabes cuál es tu propósito? Que tú decrezcas y que Cristo crezca en ti. Que tú mueras y que la vida de Cristo se manifieste en ti. Así lo dijo Juan el Bautista. Es necesario que tú desaparezcas, es necesario que yo desaparezca para que la vida de Cristo realmente se manifieste en nosotros. ¿Y saben en qué contexto, en qué momento específico lo dijo Juan el Bautista? Vayamos a Juan capítulo 3, verso 26. Dice así la Escritura: fueron entonces a donde estaba Juan, quienes eran los discípulos de Juan el Bautista, y le dijeron: Rabí, que significa maestro, resulta que el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, está hablando de Jesús, bautiza y todos acuden a él. ¿Recuerdas el otro día dijiste, este es quien realmente es digno de quien yo decía? Ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus calzados. Este es el Cristo. ¿Recuerdas? Ahí están los discípulos de Juan el Bautista, van a darle esta noticia a su maestro. Le dicen, el otro día tú lo bautizaste, ahora él está bautizando al otro lado y toda la gente se está yendo con él. Me imagino que le decía, ya con nosotros casi nadie. ¿Y qué dijo Juan? Es necesario que yo decrezca para que él crezca. En ese contexto lo dijo Juan. Juan no se resintió, Juan no se amargó por esta situación, Juan no se enojó, sino simplemente él entendía que era necesario que Cristo crezca y que Juan el Bautista decrezca. ¿Cuántos son conscientes de eso? De que ustedes tienen que decrecer para que Cristo crezca. Amén, amados. De eso se trata el cristianismo. ¿Cuántos están pasando por una situación difícil en este mismo momento? ¿Cuántos están enfrentando problemas familiares? ¿Cuántos se han desanimado? ¿Cuántos no tienen fuerzas? ¿Cuántos no tienen esperanza? ¿Cuántos incluso están pensando que Dios como que se olvidó de ustedes? ¿Cuántos piensan eso? Si no tal vez en este momento, pero algún momento de sus vidas han pensado esto. ¿Cuántos quisieran tener carácter, el carácter de Dios? ¿Cuántos quisieran tener la fortaleza para enfrentar cualquier situación difícil? ¿Qué tenemos que hacer? Morir a nosotros mismos. Si aprendemos a morir a nosotros mismos, entonces esa vida de Cristo se manifestará en nosotros. Entonces tendremos fortaleza, entonces tendremos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces tendremos respuestas para todas las inquietudes que tenemos en esta vida. Porque tenemos muchas interrogantes, tenemos muchas inquietudes. Entonces y solamente entonces, cuando la vida de Cristo crezca en ti, tú tendrás respuestas para todas las inquietudes. Amén. ¿A cuántos les gustaría estar convencidos de que Dios siempre está con nosotros? ¿A cuántos? Aunque estén pasando ese valle de sombra, de muerte, de lágrimas, estén convencidos de que Dios está conmigo. Yo sé que Él me va a defender, Él me va a guiar, Él es mi buen pastor. ¿Cuántos quisieran tener esa certeza en sus corazones en todo momento? Amén. ¿A cuántos les gustaría, amados, entender que Jesús jamás nos va a dejar, nunca nos deja, nunca nos abandona? ¿Cuántos quisieran ser nunca vencidos por el pecado? Amén. Amén. Eso es lo que deseamos, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran tener un corazón como el de Jesús? ¿Saben qué es todo lo que nosotros necesitamos? ¿Saben qué es lo que necesitamos verdaderamente? Morir a nosotros mismos. Morir, cada día tenemos que morir, cada día tenemos que ser menos nosotros, cada día tenemos que ir desapareciendo más y más nosotros para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Esa vida abundante, esa vida plena se manifestará entonces y solamente entonces podremos tener ese valor, tener esa confianza, tener esa fortaleza, porque la vida de Cristo estará manifestándose en nuestras vidas, amados hermanos. Amén. Amén. ¿Saben que el pecado es la causa de nuestros problemas? Y esos
hábitos pecaminosos que están todavía manifestándose en nosotros tienen que morir, tienen que desaparecer en nuestras vidas. ¿Qué nos lleva a meternos en problemas? Nuestros hábitos pecaminosos. Esos son los que nos meten en problemas. Pero la vida de Cristo tiene que surgir en nosotros. Y solamente así podremos vencer a la adversidad. Tal vez alguien dirá, pero pastor, yo ya no robo, no adultero, no hago esas cosas. Ah, sí, pero sigues siendo egoísta. Sigues pensando en ti mismo. Piensas primero en ti antes que en tu cónyuge. Y ese egoísmo te mete en problemas. ¿Sí o no? A eso es a lo que tenemos que morir. ¿Cuántos en vez de perdonar se resienten? En vez de bendecir a quienes hablan mal de ustedes, se enojan, se molestan, se quejan por eso. Me ofendió, dijo tal cosa. ¿Saben por qué reaccionamos así? Porque todavía no hemos muerto a nuestro yo. No hemos muerto a nuestro ego, y quien está lastimado, herido, pero profundamente, es tu ego. La gente va a hablar mal de nosotros. Si tú estás muerto en Cristo, si estás muerto totalmente a tu yo, no te va a afectar. La gente habla y va a hablar. Y no podemos hacer nada para controlar esa situación, ¿verdad? Que la gente hable mal de nosotros. ¿Quién puede controlar esa situación? Nadie. Pero si tú estás muerto, totalmente muerto, no te va a afectar. Ni te vas a resentir, ni te vas a amargar, ni te vas a sentir ofendido o ofendida por algo, ¿no? Sino simplemente harás como Cristo, que hizo a los que lo ofendían, perdonaba. Que hacía con aquellos que lo maldecían, bendecía. Cuando tú haces tal cosa, estás realmente muriendo a ti mismo y la vida de Cristo está manifestándose en ti. Amén. Pero si todavía estás muy sentida por las cosas que están pasando, es que realmente la vida de Cristo todavía no está manifestándose en ti. Por eso este día, como Juan el Bautista, tienes que decir, es necesario que yo decrezca y Cristo pueda crecer. Amén. Amén. Vayamos a Juan, capítulo 10, verso 10 también. Aquí la Escritura nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo tener esa vida en abundancia? ¿Qué clase de vida quiere darnos, amados hermanos? ¿Una vida más o menos victoriosa? No, Cristo quiere darnos una vida abundante. Pero tú jamás podrás experimentar esa vida abundante si primeramente no mueres. Amén. Si Cristo no está creciendo en ti, si Cristo no está manifestándose en ti, no podrás tener esa abundancia de vida de la que Jesús nos está hablando aquí. Si no hay muerte, ¿cómo va a haber la experiencia de una vida nueva? Por eso Jesús nos dice que tenemos que morir para que Él viva en nosotros. No hay otra forma. A veces mucha gente viene a mí en consejería buscando una solución mágica, pero es imposible. No es que unas palabras hermosas de pronto van a arreglar su situación, eso es difícil, amados. Es imposible, no se puede. Cuando venimos a Cristo queremos escuchar respuestas fáciles. No hay respuestas fáciles. Lo que Cristo nos dice es que tenemos que morir. Amén. Morir a nosotros mismos para que su vida empieza a surgir en nosotros. Solamente así seremos felices. ¿Cuántos son infelices por eso mismo que les decía? Porque se sienten ofendidos, porque alguien dijo algo, porque alguien hizo algo y se sienten infelices, no gozan la vida, no hay deleite en la vida. Aún el día más hermoso de pronto es ensuciado por una situación de esas. Te enteras que alguien dijo algo de ti y ya se va tu gozo, tu felicidad ahí totalmente derrumbados. ¿Quiere darnos ese estilo de vida Jesús? No. Jesús no quiere que dependamos de ese tipo de situaciones. Él ha venido a darnos, dice la palabra, vida y vida abundante. Amén. Pero como les digo, para tener esa vida abundante tenemos que morir. Para experimentar el milagro de la vida en Cristo, primeramente debes experimentar la muerte a ti mismo, la muerte a tu yo.
De eso nos está hablando este día la Escritura. De eso se trata el Evangelio. ¿Cuántos este día pueden decir con certeza que están viviendo realmente la vida de Cristo? O más bien, ¿cuántas personas a su entorno, las personas que están alrededor de ustedes, podrían decir que ustedes realmente están viviendo la vida de Cristo? O que Cristo está viviendo en ustedes. A nosotros diríamos, amén, sí, yo estoy viviendo la vida en Cristo, pero ¿qué dicen los demás? ¿Qué diría el cónyuge para empezar? ¿Qué dirían los hijos? ¿Qué diría la gente de nuestro entorno? ¿Realmente darían testimonio de que nosotros estamos viviendo la vida en Cristo? Es una buena pregunta, ¿no les parece? Esa pregunta debe llevarnos a nosotros a entender el mensaje del Evangelio. Amén. ¿Qué dirán los amigos? ¿Qué dirá la familia? ¿O seguirán viendo a la misma persona de siempre? La única diferencia es que va a la iglesia. La única diferencia es que dice ser cristiano o cristiana. Si esa es la única diferencia, realmente no hemos muerto nosotros a nuestro yo. No hemos muerto al pecado y el pecado sigue reinando en nosotros. Pero la vida de Cristo nos va a llevar a vivir esa vida que Él dijo, que la tendremos en abundancia. El ladrón vino para matar, robar y destruir, pero Cristo vino a darnos vida y vida abundante. Esa vida va a manifestarse en nosotros, amados. Esa es la promesa del Señor, pero tenemos que primeramente morir. Dios quiere que se manifieste a plenitud la vida de Cristo en tu vida. Quiere que tengas un gozo, no solamente que empiece un viernes en la noche y acabe el sábado en la mañana. Él quiere darte un gozo de todos los días, un gozo eterno, un gozo permanente. Una paz que no solamente dependa del cheque que recibiste el viernes por la tarde. No, sino una paz que sobrepase todo entendimiento, una paz que te lleve a disfrutar siempre. Amén. Esa es la vida abundante que el Señor quiere darnos a nosotros. Esa vida, ese estilo de vida, totalmente diferente. Y ¿saben qué? Es algo que la gente puede ver en nosotros. ¿Cuánta gente a muchos de ustedes les dijo, tú realmente cambiaste? ¿Cuánta gente puede dar testimonio? Wow, lo que Dios hizo en ti es realmente admirable. ¿O cuántos conocen ustedes de quien pueden dar ese testimonio? Si yo conozco a esta persona, yo sé cómo era antes. Y wow, lo que hizo ahora el Señor. ¿Sí? Sería bueno que la gente diga eso de nosotros, ¿verdad? Es bueno conocer algunos testimonios de gente así, pero mucho mejor sería que la gente dé ese testimonio de nosotros y pueda maravillarse del poder de Dios, de cómo transformó nuestras vidas. Así es como la gente se va a acercar a los pies de Cristo. Solamente así, de otra manera, nos van a tomar siempre como hipócritas. Estos son unos hipócritas, son unos charlatanes, dicen mucho y hacen poco. Y a veces lo dicen con razón, ¿no? A veces les damos mucha razón para que ofendan el nombre de Dios. Les decía hace rato, no se ofendan por lo que la gente dice, habla mal de ustedes. Pero si realmente algo me ofende a mí es que la gente hable mal de Cristo. Si algo me lastima a mí es que la gente hable mal de Cristo. No que hable mal de mí, la gente siempre ha hablado mal de mí y va a seguir hablando mal de mí. No me interesa eso. Pero lo que me realmente duele es que la gente hable mal de Cristo. Amén. O me duele, pero profundamente cuando sé de alguien, de algún cristiano que está dando un pésimo testimonio y eso está dando como que una ocasión para que la gente se burle de Jesucristo. Diga, ahí está ese cristianito, ahí está el fulanito de tal, ahí está la fulanita que va a la iglesia, pero miren su vida. Señor, me duele profundamente. ¿Cuánto más al Señor, verdad? Por un mal testimonio de alguien. Por eso nosotros tenemos que morir al pecado. Jesús nos llama a morir totalmente para que la vida de Cristo se manifieste plenamente en nosotros. Vayamos a Romanos capítulo 6, versos 3 al 4. Dice así la Escritura. ¿No saben ustedes que los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? ¿No saben? ¿Cuántos saben esto? Que fuimos bautizados en su muerte. Verso 4 dice, porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros vivamos una vida nueva. Ese es el propósito de Dios, que tú vivas una vida nueva. Cristo vino para hacer de ti una nueva criatura, nueva. Ahora yo sé que mucha gente dirá, oh, tú eres la misma persona de siempre. Pero si tú estás experimentando la vida nueva en Cristo, tú le dirás, sí, tú has conocido al viejo hombre, soy uno nuevo, soy diferente. Y con tus hechos tú le mostrarás verdaderamente que ahora eres una nueva criatura en Cristo. Aquí dice en la Escritura que somos sepultados juntamente con Cristo. ¿Ustedes saben a quiénes sepultan las personas? ¿A los vivos o a los muertos? Para sepultar a alguien tiene que primeramente estar muerto. Tenemos que tener su certificado de defunción, ¿no es cierto? Porque nadie enterrará a un vivo. Somos sepultados juntamente con Cristo. Tenemos que morir para ser sepultados primeramente. ¿Y qué es lo que está sepultado en nosotros? ¿Qué es lo que tiene que estar sepultado más bien en nosotros? Ese viejo hombre pecaminoso. Amén. El pecado que mora en nosotros tiene que ser sepultado. Ese pecado que practicábamos, éramos practicantes porque nos gustaba pecar. Eso significa practicar. Antes éramos practicantes del pecado. Nos deleitábamos en él. Eso tiene que morir primero para luego ser sepultado y solamente así podremos decir, como lo dijo el apóstol Pablo aquí, que estamos crucificados juntamente con Cristo. Solamente así, amados hermanos. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la fe. No es por nuestras obras, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestro sacrificio, sino es por medio de la fe en Cristo Jesús que nosotros somos sepultados o muertos al pecado. Y ahora, el verbo que usa aquí el apóstol Pablo es un tiempo pasado. Fuimos. Amén. Ya fuimos. Fuimos sepultados. Primeramente muertos, después sepultados. Ya les dije, para ser sepultado, primeramente alguien tiene que estar muerto. Pero también dice el apóstol Pablo aquí que nosotros fuimos resucitados con Cristo. Amén. Esa es la maravilla del cristianismo, ¿verdad? Cristo sí fue muerto, sí fue sepultado, pero sí al tercer día se levantó victorioso de esa muerte. Amén. Es la misma promesa que nosotros tenemos en Cristo. Moriremos, seremos sepultados, pero resucitaremos a una vida victoriosa. No estoy hablando solamente de la resurrección de nuestros cuerpos físicos cuando muramos, no. Esa también es una esperanza gloriosa que tenemos para el futuro. Pero para el presente, si nosotros morimos al pecado, somos sepultados juntamente con Cristo, resucitaremos a una vida gloriosa, a una vida nueva, a una vida abundante que Cristo quiere darnos. Y así seremos verdaderamente esas nuevas criaturas. Amén, amados hermanos. Amén, esa es la realidad, esto es lo que el Evangelio nos dice. El mensaje de la Biblia nos dice que nosotros debemos morir. Tenemos que morir. Jesucristo dijo, sin mí nada pueden hacer. Nada. No dice, sin mí no pueden hacer muchas cosas. Simplemente lo dijo así claro. ¿No? Sin mí, nada. ¿Qué puedes hacer sin Cristo? Nada. ¿Qué podemos hacer sin Cristo? Nada. Sin la vida de Cristo, esto implica, amados. Sin la vida de Cristo manifestándose en ti. Sin la vida de Cristo creciendo en ti, no puedes hacer nada. Amén. Por eso Juan, ¿qué dijo? Que yo mengue y tú crezcas. Ese es el propósito, que yo decrezca y tú crezcas. ¿Por qué morir a mí mismo? Porque nada bueno podrá salir de mí. Y este mensaje del Evangelio es diferente al Evangelio moderno, que te dicen que tú eres un campeón, que tú puedes hacer esto y lo otro, te dicen tú puedes y tú puedes. Que más que ser el Evangelio de Jesucristo es un mensaje de la metafísica que te dicen que tú puedes. ¿Qué nos dice aquí Cristo? Sin Él nada puedes hacer. Jesús dijo así claro, sencillo, sin mí nada pueden hacer. ¿A quién le creemos? ¿A los metafísicos o a Cristo? Si somos cristianos, por supuesto a Cristo. Y ese es el Evangelio que tenemos que seguir nosotros. Ahora, no es suficiente que digamos, yo soy cristiano. No es suficiente que hagamos vivas y vítores de Cristo. Soy más que vencedor. Yo puedo hacerles repetir muchas palabras
frases de celebración. Pero ¿de qué sirve que repitamos si nosotros verdaderamente no estamos decreciendo para que Cristo crezca en nosotros? ¿De qué sirve si no estamos muriendo a nosotros mismos, a nuestro yo y a nuestro ego para que la vida de Cristo se manifieste? Amén. Cuando tú mueras a ti mismo, no necesitas decir muchas de esas frases, sino simplemente la vida de Cristo se manifestará en ti. Amén. Eso será simplemente el reflejo de algo. Lo que dice la palabra es una fuente que emana y salpica. Es algo que brota, es algo que no se puede contener. Así es cuando la vida de Cristo empieza a emanar en ti. Es algo que está allí, se ve. Es algo que se está manifestando, es algo que no puedes ocultar. La palabra sigue diciéndonos en Juan 12, verso 24, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí está contextualizando acerca de la muerte de Jesús y nos está hablando también de la necesidad de nuestra propia muerte a nuestro yo. Si no morimos a nuestro yo, si no morimos al pecado, quedaremos solos como la semilla. Pero si morimos, dice, llevaremos mucho fruto. ¿Cómo podremos llevar fruto? Y no solamente fruto, sino dice mucho fruto para Dios. ¿Cómo podremos hacerlo, amados? Si primeramente no morimos, difícilmente podremos llevar fruto para Dios. Si la vida de Cristo no se está manifestando en nosotros, difícilmente podremos llevar frutos. Porque la misma palabra dice el fruto del Espíritu. No dice el fruto tuyo es el gozo, la paz. No. ¿Qué dice? El fruto del Espíritu. ¿De qué Espíritu? Del Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios está manifestándose en tu vida, habrá fruto en tu vida, fruto agradable. Amén. Pero primeramente como el trigo que cae a tierra, tienes que morir. Y cuando muere esa semillita, sale del corazón de la semilla, empieza a germinar. ¿Han visto, verdad, cómo es ese milagro de la vida? Empieza a germinar y crecer hasta que empieza a producir mucho fruto. Así es como nosotros también tenemos que experimentar primeramente el milagro de la muerte para luego experimentar el milagro de la vida. La vida de Cristo, la plenitud de Cristo manifestándose en nuestras vidas. Solo al morir al pecado. No hay otra forma, amados. Solo muriendo a nosotros mismos. Para así participar de la muerte con Cristo. Para así decir, con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Solamente así la vida de Cristo se manifestará en nuestras vidas. Jesús está allí con sus discípulos. Imagínense ahí un Pedro que lo había reprendido a Jesús, lo había regañado a Jesús por estar hablando acerca de su muerte. Pero Jesús reprendió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Luego también les dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué implica morir a nosotros mismos? ¿Qué significa morir a nosotros mismos? Tal vez hasta este punto muchos de ustedes siguen pensando y considerando el asunto, ¿verdad? Número 1, en las propias palabras de Jesús implica negarnos a nosotros mismos hasta el punto de estar muertos. Negarte a ti mismo. Por ejemplo, una gran manifestación del negarte a ti mismo es el otorgar el perdón. Porque cuando alguien te ofende, tú estás en el plano de vengarte por esa ofensa que recibiste. De dar ojo por ojo y diente por diente, ¿sí o no? Sí, te hicieron algo, ahí está, paga. Que te paguen lo que te hicieron. Pero morir a ti mismo significa, en vez de devolver ojo por ojo, diente por diente, voy a bendecir a esta persona. ¿Verdad? En las palabras de Jesús implica negarnos a nosotros mismos, negar a tus propios derechos. Tus derechos de venganza, tus derechos de estar resentido, tus derechos de decirle también una palabra hiriente, te niegas a ti mismo. En vez de hacer uso de esos derechos, dices, me niego. Lo que hago es bendecir a esta persona. Me hizo un mal, yo voy a hacerle un bien. Eso significa morir a nosotros mismos.
Significa dejar de pensar en ti mismo. Otra de las cosas que significa morir a ti mismo. Deja de pensar en ti mismo. Si esto, como les decía hace un rato, lleváramos al contexto del matrimonio, dejas de pensar en ti mismo y estás pensando más en tu cónyuge, ¿cómo sería tu matrimonio? ¿Qué diría tu cónyuge? De ese hombre que solamente piensa en su esposa, o de esa esposa que solamente piensa en su esposo. No estás pensando en ti, sino estás pensando en él o en ella. ¿Saben cómo sería ese matrimonio? Simplemente maravilloso, ¿verdad? ¿Sí o no? Sería así, simplemente maravilloso. Pero llevemos este mismo ejemplo al plano de nuestra relación con Jesús. Tú dejas de pensar en ti mismo y piensas más en Él. Estás dejando de pensar en agradarte a ti mismo, en suplir todas tus propias necesidades, en todos tus sueños, tus anhelos, y empiezas a enfocarte en Él. ¿En cuáles son tus anhelos, Señor? ¿Cuáles son tus sueños, Señor? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué es lo que te complace a ti, Señor? Amén. No estás pensando en ti mismo. Te estás negando a ti mismo y estás pensando en hacer la voluntad de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren verdaderamente ser mis discípulos, niéguense a sí mismos. Dejen de pensar en ustedes mismos. Significa también, como les dije, dejar o no exigir nuestros derechos. Deja atrás tus derechos. Es cuando tú desapareces, morir a ti mismo, y Cristo empieza a aparecer en tu vida. Las palabras ya no son aquellas tuyas, porque las palabras tuyas tal vez eran hirientes, eran, qué sé yo, eras sarcástico. Cuando alguien te ofendía, sacabas un sarcasmo, si no sacabas una respuesta bastante áspera. Así éramos nosotros. Pero ahora no, empezamos de pronto a manifestar la vida de Cristo. Cristo empieza a manifestarse a través de tus propias palabras. Y de pronto un día el esposo estará muy sorprendido de ver a esa esposa que, oh, ya no me contestas como antes. Te decía esto y de pronto salías con otra cosa, pero ahora está siendo diferente. O la esposa que ve al esposo con este tipo de manifestaciones, simplemente manifestando la vida de Cristo, ¿qué va a hacer ese día? Para decir, es cierto, no es cierto, pelíscate, pelíscate. Para decir que esto es cierto, ¿sí o no? Tenemos que morir a nosotros mismos. Jesús vino a enseñarnos eso con su propio ejemplo. Él no nos dijo simplemente háganlo, sino que Él mismo nos enseñó con su ejemplo. Vino del cielo siendo Dios y tomó forma humana. Imagínense, Él fue humilde. Y Jesús no vino a reclamar sus derechos, no vino a hacer valer sus derechos, sino vino a ser un sirviente. Vino a servir, eso es lo que significa. Vino a ser obediente, se despojó a sí mismo y tomó nuestra posición. Estar en esa cruz del Calvario era nuestra posición. Amén. Ese era el lugar que a nosotros nos correspondía, pero Él tomó nuestra posición. Él se despojó a sí mismo y dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Que haya en ustedes, dice, ese mismo sentir, que haya en nosotros los cristianos ese mismo sentir de Cristo. Imagínense, al perdonar, ¿de qué te estás despojando? Solamente de tu orgullo, de tu yo. ¿Pero de qué se despojó Cristo? De su trono. Amén. Dejó su trono de gloria. Vino a este mundo para hacerse un hombre semejante a nosotros. Y siendo hombre, se hizo siervo. Y sufrió y padeció. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino muerte de cruz, la más humillante y la más cruel de aquel tiempo. A eso se sometió el Señor. Se despojó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz, dice la palabra. Amén. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a ser obediente tú? ¿Hasta qué punto serías obediente? ¿Saben cuál es la respuesta? Un cristiano tiene que ser obediente hasta el punto de morir.
morir a ti mismo, morir a tu yo, morir a tu ego, morir al pecado. Hasta ese punto tenemos que morir, hasta que dejemos de pensar con una mente carnal, hasta que dejemos de decidir las cosas por nosotros mismos y permitir que Cristo sea el que tome toda decisión que tengamos que tomar en nuestras vidas. Amén. Santiago lo puso así. No es que mañana iré a tal parte, pasado mañana, si Dios quiere. Eso significa que yo he muerto a mí, si Dios quiere iré donde Él quiera que yo vaya. Amén. Si Dios quiere darme, me dará lo que Él quiera darme. Si Dios quiere, amados hermanos, no es que yo visualizo, yo creo, no, si Dios quiere. Si Dios quiere. ¿Quién de nosotros sabe que este día va a terminar con vida? O que mañana estará con vida. Todo lo que tenemos que hacer es depender de Dios. Eso significa morir a nosotros mismos. Y entender que dependemos totalmente de Dios. Hasta que dejes de pensar con una mente carnal. No estarás muriendo a ti mismo. Pero cuando dejes esa mente carnal, entonces verdaderamente la vida de Cristo estará manifestándose en ti. Un escritor cristiano lo puso de esta manera respecto a la situación de preocupación que en este tiempo está enfrentando la iglesia cristiana. Él dijo, la cruz de antes no es la misma que la cruz de ahora. La cruz de antes era un instrumento de muerte, pero la cruz de ahora se ha vuelto en un instrumento de diversión. Un ejemplo claro de ello es que en este tiempo no se predica este mensaje que estamos predicando, que tienes que morir a ti mismo, tienes que morir al pecado. Todo lo que hacemos en la iglesia es show, diversión para que la gente se entretenga. Y la gente y el cristianismo de este tiempo busca mucho más entretenimiento. Son como los niños, dale algo a los niños, un poco de diversión y te van a demandar más diversión. Les llevas a pasear a un lado y van a querer mucho más de eso. Así está pasando con el cristianismo de este tiempo, el cristianismo moderno. Por eso este escritor decía que la cruz de antes no es la misma cruz de ahora. A los cristianos modernos no se les enseña este mensaje de Cristo. No se predica, toma tu cruz y sigue a Jesús. ¿Qué se les enseña? Que Jesús te siga a ti y no que tú sigas a Jesús. Pídele lo que desea, desea esto, desea, anhela lo otro, que Jesús te va a dar todo eso. Los planos se han invertido. No es que tú sigues a Jesús, sino que Jesús te sigue a ti. Jesús, necesito esto, Jesús quiero, Jesús mis sueños son estos, Jesús mis deseos son estos, y Jesús, sí, claro que sí, ¿no es cierto? Lamparita de Aladino, Jesús tiene que estar haciendo todas las cosas por ti. ¿Ese es el evangelio que se está predicando en este tiempo? Lamentablemente sí. Lamentablemente y dolorosamente sí. Pero no es ese el evangelio bíblico, amados hermanos. ¿Qué significa morir a nosotros mismos? Número 2, Jesús dijo, lleva tu cruz cada día y sígueme. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? ¿Y qué es lo que entendían los discípulos aquel día? Ellos tenían la película bastante clara, porque la crucifixión era un método de ejecución romana. Y los discípulos entendían que esto significaba muerte. Jesús caminaba con sus discípulos y aún por el camino habían muchas cruces. Ahí, al costado del camino, habían cruces. Y en esas cruces, obviamente, los hombres que se han tratado de sublevar al imperio romano estaban crucificados. Entre tanto, Jesús caminaba con sus discípulos, ahí estaban los 12 detrás de él, ahí estaban las cruces, una cruz, dos cruces, y Jesús les decía, ¿quieren seguirme? Tomen su cruz. Y los discípulos veían a la gente crucificada y sabían que ellos tenían que morir a sí mismos. Eso es lo que estaban entendiendo ellos. Sabían que debían morir a sus propios deseos. Pedro dijo, Señor, lo hemos dejado todo para seguirte a ti. Y verdaderamente dejaron todo para seguir a Jesús. Dejaron sus actividades, dejaron lo que a ellos les placía hacer. Dejaron todo.
¿Qué estamos dispuestos a dejar nosotros por la causa de Cristo? Yo recuerdo como todos los jóvenes, conocí al Señor en mi último año del bachillerato, el último año de colegio. Tenía ya clara la película de qué es lo que yo quería en la vida, la profesión elegida, todo. Yo decía, voy a ser un agrónomo, me encantaba la vida del campo, la quietud, la tranquilidad. Decía yo, voy a hacer esto y lo otro, y ya tenía mi plan de vida armado, mis sueños, mis anhelos, mis deseos estaban bien armados, estaba apuntando hacia eso. Pero justo Cristo llegó a mi vida y yo entendí este mensaje, que debía morir a mí mismo. Entonces le dije, Señor, ¿cuáles son ahora tus sueños? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son los objetivos que tienes para con mi vida? Porque este era mi plan maestro. Esto era lo que yo quería lograr con la vida o en mi vida. Pero ¿qué quieres hacer tú de mí? Entonces el Señor vino a hacer un revuelo total en mi vida. Empezó a cambiar los planes. Estaba asistiendo ya a unos meses a la carrera de agronomía, pero Él me cambió totalmente, algo que no me gustaba a mí. Empecé estudiando comunicación social. Yo no era de las personas que me gustaba hablar con la gente o estar expresándome en público. No era, no tenía la facilidad de hacerlo. Una persona más, qué sé yo, más tímida, tranquila, ensimismado en mí mismo, qué sé yo, pensando en mí mismo, mi lectura, algo muy, digamos, individual. Esa era mi vida, pero el Señor vino a cambiar todo eso. Me llevó a una carrera que no entendía por qué estaba estudiando. Cambió totalmente todos los planes. Pero a medida que realmente empezaba a seguir esos planes del Señor, no es que estaba yo triste o amargado de haber dejado mis sueños, mis anhelos, sino había una paz, pero maravillosa, una paz que llenaba todo mi ser, lo hacía con alegría. No eran mis dones naturales, pero iba a la universidad y sacaba buenas notas y me iba súper bien y estaba contento. Se abrieron muchas oportunidades de predicar el Evangelio en medios seculares. Allí estaba, nunca había conocido un micrófono en una estación de radio, pero estaba predicando la palabra. Y una tras otra, no entendía las cosas que pasaban, pero Dios estaba abriendo muchas puertas. Se cambió totalmente, todos mis planes se quedaron atrás para empezar a vivir los planes de Dios. Morir a tus propios sueños para seguir a Jesús. Mucha gente no está dispuesta a eso, ¿verdad? No está dispuesta a dejar su confort, no está dispuesta a dejar su comodidad. Es más, los predicadores de este tiempo más bien te refuerzan eso, que tú tienes que tener más sueños y más anhelos, desea esto, desea lo otro, sigue deseando más y más porque el Señor te los va a complacer. Qué evangelio tan diferente, amados. Qué evangelio tan diferente cuando aquel día Jesús les dijo, ¿quieren seguirme? Tomen su cruz y vengan en pos de mí. No les dijo Jesús, yo iré en pos de sus sueños. Él les dijo, vengan en pos de mí. Amén. No te voy a seguir yo, tú sígueme. Qué tremendo es el enemigo, cómo pervierte el evangelio. Ahora la gente le dice, Jesús, sígueme. Pero ¿qué dijo Jesús? Tú sígueme. Amén. Si somos capaces de morir a nuestros deseos y placeres, entonces podremos ser discípulos de Jesús. Pero si no somos capaces de morir a nuestros deseos y placeres, no podremos ser discípulos de Jesucristo. No podremos ser buenos seguidores de Jesús. Jesús dijo, sígueme. Allí estaban los discípulos, no argumentaron con Jesús. No le dijeron, Jesús, está bien, sí, te sigo, pero ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Quién le va a dar provisión a mi familia? ¿Cuántos saben que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura? Por supuesto que sí. Amén. Y en 1 Juan capítulo 2, verso 15, Jesús les dijo, bueno,
Aquí la Escritura nos dice acerca de lo que es el Evangelio. Juan dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No amen al mundo. Y la frase clave aquí es no amen. No amen. Y Juan usa aquí la palabra griega ágape, que procede del amor de Dios. Les dice, no amen con el amor ágape al mundo. Porque el amor ágape es solamente ¿para quién? Solo para Dios. El primer lugar de tu vida es solamente ¿para quién? Para Dios, solamente para Dios. No puedes poner en primer lugar al mundo en lugar de Dios. Eso es lo que le está diciendo Juan aquí. El amor más sublime, el amor central de nuestras vidas, el más importante es para Dios. El primer lugar de nuestra vida es para Dios. Dios tiene que ocupar esa centralidad en nuestras vidas. Amén. Y si el amor de Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, vivirás siempre atraído y seducido por el mundo. Si tu vecino tiene un Mercedes 0 kilómetros, tú también desearás. Ay, serás atraído y seducido, querrás lo que él tiene. Si el amor de Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, las cosas del mundo te atraerán y te seducirán permanentemente. Y este mensaje de Juan no va dirigido a los inconversos, si se dan cuenta. ¿A quiénes les dice Juan no amen al mundo? ¿A quiénes? A nosotros, a los cristianos, a los hijos de Dios, a los seguidores de Jesús. Nos dicen no amen al mundo. No amen al mundo, ni las cosas del mundo. Amén. Este es el mensaje claro este día, amados hermanos. Cristo nos invita a experimentar el milagro de morir con Él, para que su vida abundante se refleje en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren tener? ¿Cuántos quieren experimentar ese milagro de la vida abundante de Cristo manifestándose en sus vidas? ¿Para qué vamos a preservar nuestra vida de pecado cuando Cristo entregó su vida sin pecado para darnos la salvación y la vida eterna, amados? Este día simplemente piensen en eso. Este día quiero desafiarles a que entreguen sus vidas, pero totalmente rendidas al Señor. ¿Cuántos quisieran hacerlo? ¿Cuántos quisieran entregarle toda su vida al Señor este día? ¿Cuántos quisieran seguir a Jesús? Y entiendan bien este mensaje, seguir a Jesús. No pretendan que Jesús los siga a ustedes, sino que ustedes sigan a Jesús. Quiero invitarles a que se pongan en pie, por favor.